Bueno, muy buenas noches. Una vez más en nuestro programa de los Círculos de Solidaridad, Mujeres que Transforman. Hoy vamos a empezar con Catherine Quintero. Catherine es estudiante de Economía de la Universidad del Valle, tiene 24 años de edad y un bebé de 3 años. Pertenece a una barra futbolera llamada Fanáticos del Deportivo Cali. Es feminista. Actualmente realiza una investigación académica enfocada en evidenciar las problemáticas desde una perspectiva económica que enfrentan las mujeres y es asistente activa del punto de concentración de Puerto Resistencia en Cali. Bienvenida, Caterina, Mujeres que Transforman. Un gran gusto tenerte con nosotros y nosotras. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Primero que todo, pues agradecer la oportunidad de estar en estos espacios de conversación. Muy contenta de estar aquí participando en el día de hoy. Gracias, Catherine. Tenemos un eco. ¿Qué podrá ser? Un eco fuerte. ¿Puede ser la otra compañera que está tratando de ingresar de pronto? Ok. Pues, bueno, intentemos, Caterina. Pues gracias por acompañarnos. Catherine, bueno, eres hincha del Deportivo Cali. No, sí, no. Bueno, muy bien. ¿Y cómo te llevas con los hinchas del América de Cali? tratando de formar espacios de paz. Eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, de que pues en el marco del paro nacional sirva como precedente para poder tratar de tener un poquito de paz entre barras. En eso estamos ahora. Bueno, también ha llegado Levet Infante a este programa. Bienvenida, Levet. Vamos a introducirte un poco más tarde. Vamos a iniciar el diálogo con Catherine. Bueno, Catherine, ¿cómo has vivido tú el paro nacional desde el 28 de abril? ¿Cómo has valorado el tema de la participación de los jóvenes en este paro? Bueno, pues la realidad es que la participación empieza desde mucho antes. Esta participación empieza con una organización digamos, de actividades pro paro, de actividades pro, pues, de ese 28 de abril. Entonces, entre un grupo de amigos comenzamos a realizar actividades como es la estampación de camisetas, como es la pintatón de trapos, la realización de grafitis, que inviten, que convoquen, así como dice mi camisa, que convoquen a la gente a participar de este paro nacional. Y como ¿Qué dice tu camiseta? ¿Qué dice Catherine tu camiseta? Pues acá ya está convocada al paro. Bien. Ya está un poquito gastada por el uso que le hemos dado, pero pues la conservamos siempre como casi que un tesoro preciado por lo que significa. Entonces, pues esta participación, la verdad, se ha dado de una manera conjunta con mis compañeros o con mis compañeros, digámoslo así, de barra. Hemos tratado de realizar muchas actividades y muy entusiasmada de que, digamos, personas que antes no tenían ningún tipo de interés en participar de este tipo digamos, de interesarse por la política del país y por la situación social en la que vivimos, hayamos podido abrir nuevos espacios de conversación, de interés y de que podamos tener personas que estén interesadas. Bueno, ¿y qué fue lo que te motivó a ti a involucrarte en los temas sociales y políticos ecológicos?
Pues la verdad, como lo leías, yo soy estudiante de la Universidad del Valle, entonces es imposible estudiar ahí y no interesarte por los temas sociales. Le agradezco mucho, mucho, mucho a la universidad, lo que soy ahora de la universidad es que ha salido en todo lo que yo me he convertido, entonces agradezco mucho pertenecer a una universidad pública que te enseñe no solamente a salir al mercado laboral por remuneración económica, sino porque estás interesándote por temas sociales, porque te hace sentir que necesitas estudiar, es para cambiar un poquito la sociedad, para tratar de aportar un granito de arena. Entonces, el interés viene desde la universidad. Siempre he tratado de apoyar todas las actividades que derivan pues de esas ideas pensantes de la Universidad del Valle, y agradezco mucho a la universidad lo que soy ahora, y desde ahí viene mi interés. Y mi otra parte social pues viene de pertenecer a una barra del Deportivo Cali, en donde también nos hemos interesado por realizar un barrismo social que genere ideas, que construya sociedad y que trate de formar espacios de paz. ¿Y por qué estás estudiando economía, Katy? La verdad, entré porque quería estudiar otra carrera y en mi primer vez pues no me alcanzó, no quedé, y entré luego a economía, pero la economía me mató. Me gustó mucho, me gustó bastante la carrera y ahí estoy culminando, estoy realizando en estos momentos mis prácticas y desarrollando mi trabajo de grado. Bueno, estabas comentándonos que previamente al paro del 28 de abril se organizaron ustedes para convocar, para organizar a otros sectores de la juventud a vincularse con el paro. Cuéntanos desde el 28 de abril cómo has vivido esa participación y los tuyos y tu familia, tus amigos y amigas. Ok, pues sí, como lo dices, esto empieza desde el 28 de abril. Ese día hicimos la participación en el punto de concentración de la Universidad del Valle. Aquí estuvimos con mis compañeros, algunos de ellos pues fueron heridos mediante los enfrentamientos con el SMAT. Pues tratamos de organizarnos, de participar artísticamente, de estar ahí pues apoyando como la marcha, que era como lo central, pero pues al final de cuentas siempre como que esa represión termina, o tan siquiera el estar ahí de ese escuadrón, pues hace como que la violencia como que fluya naturalmente. Entonces estuvimos ahí, luego pues después de una travesía muy larga bajamos a pie hasta el punto de Puerto Resistencia, y aquí también habían enfrentamientos con el SMAT. Pues este día muere una persona ahí, digamos la noticia fue profunda, fue relevante, muere un chico de 17, 16 años por una bala de un policía que le dispara. Y desde este día, pues los 3 siguientes días fueron de enfrentamientos con el SMAT. Entonces, para poder estar ahí en ese punto de concentración, los 3 siguientes días fueron de total enfrentamiento, pero también de total organización. Entonces veíamos como los vecinos ayudaban digamos, a pasarte agua, o sea, era una organización muy colaborativa, era que todo el mundo estaba interesado por mantener ese punto de concentración. Y después de esos 3 días siguientes, lo que se vio en el punto de concentración de Puerto Resistencia fue cultura. Después de los enfrentamientos en donde sale el SMAT, pues digamos como en retirada, lo único que se vivía en el punto de concentración hasta ahorita es pura cultura. Entonces tuvimos jornadas de estampatón, participaron muchos colectivos, entonces teníamos la participación de mucha cultura y de mucha diversidad. Se realizaron jornadas de estampatón, de sembratón,
tratamos de hacer huerta en el paro, y ahorita último es que la estamos desarrollando. Se hicieron jornadas también de digamos, de música, de aprender, y lo más bonito de todo esto, o lo que yo siempre me voy a llevar, es las asambleas populares, ver el interés de las personas por participar en este tipo de espacios que en realidad nunca teníamos, nunca, solamente pues se veían en espacios académicos como la universidad, pero estas asambleas populares eran demasiado productivas y pues hasta ahora hemos mantenido el punto a punta de cultura y pues esto es lo que nos deja Puerto Resistencia hasta ahora. Bueno, Caterín, Cali ha colocado el más alto número de víctimas, de jóvenes también, afrocolombianos, de mujeres también perseguidas, de una forma del gobierno de querer reprimir la protesta social a través de la violencia, a través del paramilitarismo urbano. Aquí hemos visto cómo los responsables de haber disparado, acompañados de la policía, a quienes se movilizan, no ha tenido repercusión penal ninguna. Incluso uno de estos personajes, paseándose tranquilamente en vacaciones, pues cuando las víctimas están ahí, los muertos están ahí. ¿Cómo valoran ustedes toda esta situación? La verdad para nosotros es una frustración el ver que, digamos, tú vas y bloqueas un punto de concentración y a los 10, 20 minutos o a la hora está siendo capturado. Pero una persona que ha sido captada por cámaras, casi que con el permiso de la policía, con ese respaldo de la policía, accionando un arma en contra de un punto o de un grupo de manifestantes, y que ahorita estén, como lo dices tú, paseándose y que siga aún por medio de sus redes sociales convocando a pintar esos murales que con esfuerzo los colectivos artísticos de Cali han hecho y las personas como tal en su conjunto. Sigue convocando, sigue generando odio, sigue siendo de una manera provocando violencia. Entonces, pues para nosotros es casi que una frustración que esto siga pasando en Colombia, que digamos, este tipo de paramilitarismo se siga filtrando y que siga siendo aceptado por la sociedad. Entonces, por eso cada día hacemos un llamado a condenar pues este tipo de acciones y este tipo de actividades, y esperamos que pues en algún momento estos videos sirvan como base para que se pueda hacer justicia. Bueno, ¿y cuál es la valoración que tiene sobre el rol del alcalde Iván Marino en todo este proceso? ¿Qué tipo de relación han tenido con la alcaldía y cómo va ese diálogo entre la juventud y el alcalde? Pues fue un diálogo que se dio tardío, digamos, en los puntos de concentración al mes, digamos, fue que se pudieron montar mesas de diálogo para realizar algún tipo de negociación con el comité de la alcaldía. La primera acción fue realizar represión, también yo creo que presionados un poquito desde el gobierno, desde lo nacional. Entonces, ese diálogo que todos queríamos mantener, pues se vio permeado por muchas cosas que a la final pues como que no permitieron que se diera totalmente. Además era muy difícil tú sentarte a dialogar mientras en otro lado pues como que mataban a las personas. Entonces ese trato de hacer un diálogo pues se vio muy complicado a la hora de hacer una mesa de negociación,
cuando no existían unas garantías como tal para poder sentarnos a dialogar. En cuanto a la gestión del alcalde, pues también muy descontentos. Creo que no es una buena gestión la que hizo, pero también considero que se vio también como permeado por como les decía, por lo nacional, como influenciados. En Cali se especulaban muchas cosas. En algún momento llegamos a pensar que el alcalde había perdido totalmente la autoridad en la ciudad, y así pasó. Salía a hacer algún comunicado, pero lo que se veía el otro día era algo totalmente diferente. Entonces, en cuanto a la conformación de las personas que estaban ahí en primera línea, había mucha disuasión, no se sabía, mucha expectativa. Entonces, y mucha discordia también. Entonces no se sabía más o menos en qué momento se tenía que sentarse a dialogar, porque siempre esas mesas de diálogo pues venían con otras actividades por detrás. Entonces, en cuanto a su gestión, mal. Catherine, tú has mencionado las asambleas populares como algo a rescatar dentro de todo este estallido social. ¿Cómo han podido mantener las asambleas populares en medio de tanta represión? Bueno, en cuanto a lo de las asambleas populares, por ejemplo, en Puerto Resistencia, que es el lugar donde más he asistido a las actividades y he participado, el monumento, después de que se levantara el punto, el monumento ha logrado atraer mucha más gente de la que esperaban. Ha logrado mantener el punto artísticamente, culturalmente. Entonces, esas asambleas se siguen manteniendo ahí, se sigue trabajando por comités y se sigue manteniendo las actividades ahí, gracias a ese llamado que hace también el monumento de mucha gente, de mucho pueblo. Esas asambleas populares sí se hacían en medio de la represión, y la gente era consciente de que el participar de esas asambleas pues era un riesgo, tan siquiera asistir al punto era un riesgo, pero el interés y la participación de la gente, las ganas de estar ahí, pues hacían que esas asambleas populares se siguieran manteniendo. Entonces, así fueran, digamos, en medio de un tropel, las asambleas se seguían haciendo, se seguían proponiendo los espacios, se seguían teniendo esos escenarios de participación, de socialización, y pues aún ahora, después de que la policía sigue haciendo presencia, todavía tenemos asambleas con mucha más participación. Entonces, pues ahí estamos, continuando y trabajando. Bueno, dentro de la narrativa gubernamental, tratando de quitarle legitimidad y apoyo a este estallido social, se ha dicho que ha estado infiltrada por la guerrilla, por el narcoterrorismo, financiado por gobiernos extranjeros. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? En cuanto a lo de la financiación, en absoluto yo no la vi. Se especulaba mucho, se decía que en Puerto Resistencia les pagaban a las personas por participar, por quedarte una noche, por bloquear. Llegué a quedarme, digamos, algunos días enteros y nunca vi, digamos, esa financiación de la que hablaban. Entonces se especulaba mucho. En cuanto a los containers que habían, no sé si de pronto los alcanzaron a ver, que fue lo que, digamos, estalló como esa represión aún más, y esa especulación de que había que tratar el punto desde otras fuerzas policiales, dado que se especulaba que se tenían explosivos y cantidad de armas. Esto nunca lo vi. Nunca vi que hubiera, digamos, una financiación. La financiación era del pueblo, las ollas comunitarias y la alimentación eran del pueblo.
y todas las actividades que se proponían eran del pueblo. Entonces nunca nadie estuvo porque le pagaron, porque tuvo alguna remuneración económica o porque, digamos, las ollas comunitarias o la alimentación dependiera de un ente ajeno que no fuera del pueblo. Entonces, digamos, era un pensamiento erróneo que querían implantar para deslegitimar todo lo que estábamos haciendo. Bueno, y esa narrativa también se ha extendido contra los jóvenes de la primera línea, para afirmar que son vándalos, que lo que quieren es sembrar caos, violencia, destrucción. ¿Cuál es tu lectura en relación con el rol de estos jóvenes? Bueno, en cuanto a los jóvenes de la primera línea, son pueblo también, son pueblo. Digamos, en Puerto Resistencia se creó algo muy bonito y es que todos éramos primera línea, en absolutamente todos, desde las personas que participaban de la olla comunitaria, desde las personas que se encargaban de la logística, desde las personas que se encargaban de hacer los bloqueos, de hacer la sembratón, la pintatón. Todas esas personas contribuíamos de una manera u otra a mantener el punto y por tal razón todos éramos primera línea. Las personas que realizaban prensa, que hacían su labor de mostrar, de hacer envíos, que mostraran y evidenciaran lo que estaba pasando en el punto. Entonces, en cuanto a lo de calificar a la primera línea como vándalos, entonces era como que querés calificar a todo un punto de concentración y a toda una cantidad de personas que participaban de las actividades de Puerto Resistencia. Los de la primera línea como tal, los que conocemos, que digamos, en general que dan su vida por sus ideales y por que han dado su vida en las manifestaciones, son los más estrictos, son las personas que más quieren, digamos, que haya un cambio. Entonces, eran los más estrictos en cuanto a levantar el punto, en cuanto a seguridad, porque sabemos que aquí en Colombia, como joven, como cualquier ciudadano, el solo hecho de, digamos, salir a protestar y manifestar tus inconformidades hacia el Estado, pues era una manera y un riesgo en que acabaran con tu vida. Entonces, la primera línea también es pueblo, también están interesados todavía en que esto, digamos, cambie un poquito, en tener algún tipo de educación y es la exigencia de los derechos fundamentales, que es la salud, la educación, que están cansados de no tener un trabajo que les permita tener ingresos dignos. Entonces, si eso es si es participar de todas estas actividades, de ser vándalo, entonces yo creo que todas las personas que estábamos ahí concentradas, pues vamos a caber dentro de esa delimitación errónea que han tratado de proponer. Sí, Catherine, vamos a regresar un poco más adelante contigo. Hay una reflexión que es obligada en torno a las declaraciones del ministro de la Defensa, quien ha dicho que las convocatorias para el paro del 20 de julio están infiltradas por la guerrilla y que se van a generar hechos de vandalismo y quieren de nuevo justificar la represión contra quienes se manifiestan. Lo paradójico es tratar de terroristas y de vándalos a quienes se movilizan en Colombia por sus derechos, mientras que a un grupo de mercenarios que se ha visto tienen fuertes lazos con el partido de gobierno y con el gobierno mismo, que han torturado y asesinado al presidente de Haití. A ellos se les trata como pobres ciudadanos que fueron engañados porque necesitaban tener un ingreso y se les presume inocentes cuando ya varios de ellos han confesado su participación en dicho magnicidio. Es la manera como se leen las realidades, cómo la gran prensa del establecimiento juega a ocultar la dimensión de
esos crímenes, de no reconocer que hay algo profundamente podrido en la formación de las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia, que lleva a que aquellos que han estado al servicio del Estado colombiano terminen siendo usados para ir a torturar y asesinar a un presidente, como en el caso de el presidente de Haití. Bueno, bienvenida, Levep. Un gran gusto tenerte en este programa de Mujeres que Transforman. Levep Infante es educadora comunitaria, trabaja con personas en condiciones vulnerables en Bogotá, es fundadora de la organización Las Nadie, que se dedica al acompañamiento de labores sociales y pedagógicas para fomentar el bienestar y transformaciones en distintas poblaciones. Trabajadoras informales, trabajadoras sexuales, recicladoras, niñas y niños, personas migrantes. Actualmente participa activamente en procesos de acompañamiento a jóvenes y la comunidad que se expresa en el paro nacional, realizando actividades alrededor del fogón, reflexionando desde los olores y sabores de la comida, entre las multitudes de quienes participan en el paro. Bienvenida, Levep. Un gran gusto tenerte en este espacio de Mujeres que Transforman. Háblanos de tu lucha, de tu experiencia, Levep. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Me escucha bien? Sí, te estamos escuchando. Bueno, primero que todo, qué placer escuchar a Catherine. Es un placer escucharte, qué poder. Y bueno, primero también gracias por la invitación. Me siento muy a gusto de poderles contar un poco sobre lo que hemos hecho. Pues bueno, yo realizo un trabajo popular y comunitario en el barrio Santa Fe, en Bogotá. Es un trabajo que ha girado alrededor de varios ejes, pero sobre todo alrededor del fogón. Este proceso pues surge porque, bueno, pues yo soy educadora de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Estudié en la universidad también pública, igual que en la compañera Catherine, y como que surge de ahí toda esta emotividad por ayudar, por transformar, pero también por reconocer los saberes de las otras y los otros. Así que, pues, ha sido un proyecto de vida también, ¿no? El colaborar, el ayudar. Nos movemos alrededor del fogón porque pues llevamos ollas comunitarias, hemos llevado ollas comunitarias, claro, en el paro nacional también, que ya ahora les contaré un poco más, pero hemos estado acompañando toda la pandemia cuando empieza el movimiento de los trapos rojos. Pues yo estaba habitando el barrio Santa Fe, vivía ahí muy cerca y tuve como la experiencia de ver mucha preocupación y sí, mucha hambre en las personas, y como que empezamos todo el tema de las ollas comunitarias y pues hicieron directamente en la calle porque era muy necesario escucharnos, ¿no? Escucharnos en ese momento, escuchar cuáles eran las problemáticas, pero también las tensiones, pero también los esfuerzos que hacía la comunidad por mantenerse por esos días, pues bien, ¿no? Entonces iniciamos las ollas han sido bastantes ollas comunitarias que se han hecho desde la autogestión, desde las donaciones de las personas. Hemos estado en ollas comunitarias con, como lo decía Luis, pues con recicladores, recicladoras, niños, niñas. Nos hemos relacionado también con los colectivos de trabajadoras sexuales en su momento. Estuvimos acompañando las ollas comunitarias, haciendo ya comunitaria en el tercer milenio cuando estaba resistiendo la comunidad en Guarachiní y Catío durante toda la pandemia. Y bueno, como que ese ha sido nuestro acompañamiento. De ahí, pues ocurre que pues uno va haciendo vínculos, ¿no? Que también siento que ha pasado con todo con el tema también de la coyuntura, que es como la pandemia y demás, pero también la otra coyuntura que es el paro, y siento que lo que hace también es que como organizaciones, pero también como individualidades, nos relacionemos, ¿no? Entonces en esas relaciones pues empezaron a suceder más cosas,
y aparece la ruta de las ollas comunitarias, por ejemplo, que también ha estado como en todo el tema de la pandemia, pero también en el paro nacional. Aparecen también, o ya estaban, no recuerdo bien, la olla vegana, que es un espacio también de resistencia, antiespecista y demás, y ese espacio también acompañado, por ejemplo, el paro nacional, que es de unas compañeras, y así como que aparecen muchas ollas, la cucharona errante, por ejemplo, aparecen muchas ollas con las que empezamos a coordinar y a hacer cosas, y a veces pues cada quien lo hacía desde lo individual, otro lo hacía más desde lo colectivo, pero empezamos a acompañar en distintos lugares, en distintas partes de la ciudad, y pues bueno, como eso les cuento. La alcaldesa de Bogotá manifestó a comienzos de mayo, luego de regresar de su recuperación del COVID, que se había replanteado muchas cosas y que iba a invertir mucho más en los programas con la juventud y a generar diálogos con la juventud. Pero al tiempo siguió desatándose una represión muy dura desde el ESMAD, una represión de naturaleza criminal que ha llevado también al asesinato y la desaparición de varios jóvenes, de sacarle los ojos también a muchachas y muchachos por parte del ESMAD. Aquí hemos tenido el testimonio de dos de esas jóvenes pues desfiguradas por esa acción criminal del ESMAD, que dieron su testimonio y siguen también en la lucha. Pero ¿cómo has valorado tú desde estos espacios tuyos de socialización con otros jóvenes, otros grupos, el rol de la alcaldesa mayor de Bogotá? Bueno, Luis, pues yo sí debo decir que es supremamente difícil ser alcalde de cualquier lugar, ¿sí? Primero que todo. Y también tengo que aclarar que no voté por Claudia, ¿no? Ni por nadie. Pero sí creo que ha sido como un rol muy, pues como muy zafado, muy de botarle a cada nada a distintas personas la responsabilidad de. Entonces sí creo que, claro, yo no he sentido personalmente, pues no sé si vos también viste cuando la primera línea se estaban reuniendo acá en Bogotá y no fue la alcaldesa, ¿sí? Por ejemplo, sino más yo creo que el secretario. Entonces, es como, yo he sentido que Claudia, por ejemplo, no ha podido atender de manera precisa y precisa el tema del paro nacional y del estallido nacional y social aquí en Bogotá. ¿Sí? Y también siento que no solo eso, sino el tema, es que son muchos temas alrededor, ¿no? Entonces también el tema de la pandemia, el tema, y siento que eso no la ha dejado actuar de ninguna manera. También siento que no hay un apoyo, ¿no? Y siento que el tema del ESMAD sabemos un poco que es nacional, ¿no? También tenemos que hablar que es desde el gobierno, que vienen también esas órdenes, ¿no? Entonces, siento que ella ha estado en algunos de sus Twitter y en algunos de sus momentos, ella intentó siempre como denunciar el tema de la violencia, ¿no? De la violencia, que no solo es, por ejemplo, lo que tú nombras, que esto también quiero como hacer énfasis, y es que hay unos casos que a veces no se nombran, sino son los casos de violencia sexual, ¿sí? Y violencia hacia las mujeres, que ocurrieron bastante, por ejemplo, en el portal de la Resistencia, ¿no? Desapariciones de chicas y, bueno, cosas muy extrañas que iban sucediendo. Entonces, sí creo que Claudia le ha faltado más protagonismo, estar más frente de la situación, no dejar que, por ejemplo, el gobierno nacional sea quien decida sobre el tema del SMAT, como te digo, sobre el tema de la represión, porque sí creo que si ella hiciera unas mesas de diálogo, porque creo que también es un gobierno local y distrital muy, pues abierto también al diálogo. Conozco algunos de sus alcaldesas locales y creo que hay diálogo, ¿sí? Pero sí creo que el tema del SMAT no ha dejado que eso pase. Bueno, Leve, y como hemos venido hablando del tema
de las jóvenes de la primera línea, de las madres de la primera línea, de las ollas comunitarias que han acompañado pues este estallido social y a la juventud. Aquí hemos tenido también en este programa algunas de esas madres de la primera línea y de estas mujeres que han estado allí también día a día acompañando a los jóvenes en sus protestas. ¿Cuál es tu lectura sobre esta juventud que se identifica como la primera línea? Leve, ¿me has escuchado? Se ha congelado la imagen de Leve. Bueno, mientras volvemos a tomar contacto con Leve, Catherine, volvemos contigo. Bueno, tienes una niña de 3 años de edad. Me imagino que tienes también una familia que se ha preocupado por verte a ti asistiendo a estas asambleas populares. ¿Cómo gestionas tú ese tema de ser una madre joven, una activista social? ¿Cómo vives esto dentro de tu propia familia? Sí, tengo un niño de 3 años, un niño. Sí, perdón. Pues ha sido la verdad muy difícil, dado que mi compañero también, pues él apoya activamente todas las actividades relacionadas con el paro. Entonces siempre con que los dos queremos participar en lo que más podamos y tratar de contribuir en la mayor parte de las actividades y de las estrategias que se proponen en pro pues de la defensa de los derechos humanos. Entonces estos 2 meses han sido un poco dificultosos con respecto al cuidado del niño. Lo hemos tratado de involucrar, o más bien él, viendo como el reflejo, se ha involucrado a tan corta edad. Entonces lo hemos llevado a espacios donde hemos visto que pues digamos tenemos un poco de garantías de seguridad, y hemos tratado de llevarlo a la mayor parte de espacios para que él pues desde tan pequeño que también participe desde su inocencia. Pero pues en cuanto a mi familia ha sido muy dificultoso por esa preocupación de que nosotros ambos estemos participando. Entonces, y como ese temor por parte de mi mamá o de mi familia de que, digamos, nos pase algo y el niño se quede sin ningún tipo de cuidado de sus padres. Entonces, pues sí ha sido como dificultoso tratar de manejar esos miedos en cuanto a mi familia, pero pues ahí vamos, aquí estamos. Bueno, Leve, te estaba preguntando sobre tu lectura sobre los jóvenes de la primera línea. ¿Cuál es tu impresión sobre la manera en que han desarrollado su lucha y su empoderamiento político en la reivindicación de derechos? Bueno, Luis, tuve la oportunidad de conocer un día de manera muy directa a las mamitas de primera línea y ahí sentí que siempre lo he sentido, ¿no? Yo siento que todas las formas de movilización, de las formas de resistir son válidas, son legítimas. Entonces estoy totalmente de acuerdo con el movimiento de la primera línea. Eso por un lado. Por el otro, he tenido la oportunidad de conocer casos cercanos. En el caso de las mamitas, pues de conocer como esas historias atrás de esas personas que son primera línea, ¿no? Entonces, quiénes son, por qué están ahí, ¿sí? ¿Qué las motiva? Y pues son razones muy, muy válidas, ¿no? Como el hecho de una de las mamitas que es más potente ahí, pues perdió uno de sus hijos ahí sobre la Cali, por ejemplo, cuando empezó todo desde el 28. Exactamente no sé la fecha y bueno. Y así como distintas situaciones que las ha motivado. Su hijo hace parte de eso, su hijo no ha podido nunca entrar a la universidad ni a ningún puesto de trabajo, sí, como que son, o ellas, finalmente, pues vos sabes que son las mamitas, madres, cabezas de hogar casi que siempre, ¿no? Y por otro lado, siento que con los chicos también he tenido la oportunidad de, por situaciones de la vida, hablar 1 o 2 cosas con ellos, no muy profundas, pero sí sentido en lo que puedo analizar
o reflexionar más bien, es que pues son chicos, como te digo, sí, con falta de oportunidades, empobrecidos, que encuentran también en la lucha un lugar, ¿sabes qué? Como en esa lucha, no ahí donde están, un lugar donde son vistos, de verdad, y vistas, donde en verdad son importantes, donde su voz está haciendo, no sé, propone, da una idea, y eso no pasa en cualquier otro escenario, ¿sí? Chico empobrecido, si es empobrecido, o una chica empobrecida, negra, ¿no? Además, ojalá, y si fuera, no sé, lesbiana, y si es, si cualquier cosa que sea como en el tema interseccional, creo que eso pues hace que estas personas que están detrás de estas capuchas, que están detrás de esta lucha, sean personas que yo siento que es muy legítima su lucha y que no hay, lo vuelvo también a decir como lo dice Catherine, este tema de la infiltración, claro, está y siempre ha estado, y eso lo sabemos desde las universidades públicas, desde, bueno, todo. Pero el tema de que estos sean unos lugares de vandalismo, que sean lugares donde, no sé, se esté coaccionando para otro tipo de cosas, por ejemplo, hoy salían las noticias cosas muy como, no, están preparando a los de la primera línea para, no sé, como para hacer de las FARC, del ELN, no sé qué, el ELN los está, es como, no sé, creo que a veces, pues bueno, lo sabemos, ¿no? Los medios se quedan cortos como en los análisis, los periodistas, bueno, todo. Y es como, yo creo que la gente está intentando organizarse y eso tiene muchos matices para organizarse. Bueno, y la pregunta es que si la inteligencia ha establecido que las movilizaciones, el estallido social, el paro convocado de nuevo para el 20 de julio, está siendo infiltrado por las guerrillas, pues lo lógico sería que la inteligencia funcionara conjuntamente con la fiscalía para prevenir y evitar que eso suceda. Pero justamente eso es lo que no pasa, o cuando pasa, pues terminan en montajes judiciales que se caen por su propio peso. Leve, tú, por todo lo que hemos presentado de ti, tú trabajas justamente con esos sectores sociales que desprecia la llamada gente de bien, de esos sectores sociales a los que se les niegan todos sus derechos humanos, desde el establecimiento mismo, desde la gran prensa, desde justamente la ausencia de políticas públicas para incluirlos en la economía, en la educación, en la salud, en la democracia. ¿Cómo lees tú también esa forma de pensar de los que se identifican, que son la gente de bien y ven a los demás con desprecio, incluso como lo hemos visto durante el paro desde el 28 de abril, dispuestos a armarse para ir a matar a quienes reivindican sus derechos en las calles? Bueno, Luis, ¿qué te digo yo? En términos generales, pues como te decía, por ejemplo, estuvimos con la comunidad en Verachamí y Catío, ¿cierto? Apenas empezó la pandemia, pero obviamente también las comunidades indígenas, como lo hemos visto, pues se han movilizado, la Minga, bueno, todas las comunidades indígenas en su mayoría se han movilizado. De hecho, hace poco estuve en Orocue, donde está el pueblo Sáliva, y ellas y ellos también se habían movilizado para todas estas fechas y entraron justamente a la Minga. Entonces, Luis, entonces lo que quiere decir eso es que los movimientos sociales o las organizaciones sociales, ¿sí? Están en este momento en lo que estás nombrando que es un estallido social. Entonces, todas y todos están pensando de qué manera poner sus puntos de vista, sus peticiones, sus problemáticas en esos pliegos de peticiones que pues, están quedando a veces como por ahí en términos de que no, pues no se ha logrado hacer un consenso total de lo que verdaderamente como todos los movimientos y todas las organizaciones también están buscando, ¿sí? En los cambios estructurales. Entonces sí creo que
por ejemplo, en el barrio uno logra ver eso, ¿no? La gente ya no se siente acomodada ni está creyendo todo el tiempo en lo que le dicen, la gente no está, pues sí, comiendo entero, entonces si uno habla con la señora vendedora informal, la señora vendedora informal te dice, estoy de acuerdo con el paro, sí, seguramente tiene unas contradicciones, ¿cierto? Tiene cosas como, hey, bueno, a veces si seguimos, pues seguramente no va a vender lo mismo, pero ella también busca y dice como no, pero yo creo que está mejor porque si hay un cambio de verdad, ¿cierto? Pues a mí me va a servir. Entonces siento que la gente en sí, la misma trabajadora sexual, estamos viendo, por ejemplo, que el movimiento de mujeres trans, el movimiento de trabajadoras sexuales, pues se está moviendo mucho más. ¿Por qué? Porque en el mismo transcurso del paro y en el mismo transcurso del año han matado un montón de mujeres trans, el tema de los feminicidios, de todo. Entonces son muchas cosas que acogen muchos sectores, ¿sí? No es que, no sé, como que son todas y todos moviéndonos por algo. Y siento que eso ha motivado muchísimo a la gente. Y nosotras, yo quiero contarte algo muy importante, y es que hay muchas formas de parar también. Yo muchas veces me tuve que perder marchas con mis compañeras, sobre todo los viernes que casi siempre citaban. Y es que hay muchas formas de parar y nosotros decidimos seguir parando desde el lugar de la pedagogía. Entonces, pues yo hago parte de una escuela popular donde trabajan con distintas compañeras, colectividades, individualidades. Y lo que hicimos nosotros fue, alrededor de todo lo que iba pasando, pues empezamos a llevar la información verdadera, empezamos a hacer un análisis, una crítica, ¿cierto? Y generando un pensamiento crítico en las niñas, los niños y los jóvenes del barrio, comentándoles qué estaba pasando, qué significaba el paro, qué significaba un 1 de mayo, qué significaba. Empezamos a recorrer esa memoria, ¿cierto? Como histórica, podría decirlo de esa manera, para que ellas y ellos también empezaran a hacer reflexión, y sus padres y la gente de la comunidad, porque sí creo que desde ahí, de ahí, que también ha pasado bastante, ¿no? Y es que eso también me parece profundamente bonito, y es que el paro en un momento dejó de centralizarse y empezó a ir a los barrios, y se quedó en los barrios, y así es que debe ser, porque ahí es donde tenemos que trabajar, en los barrios, con la gente, ¿sí? Desde pedagogizar qué significa el paro, desde pedagogizar qué significa que a alguien le digan vándalo, ¿cierto? ¿Qué significa una persona con desigualdad social? Ese tipo de cosas. Bien, Levet, volvemos con Caterina y luego te invitaré también a ti para una conclusión final en este programa sobre qué habría que hacer para superar esta crisis institucional, política, económica, social, esta crisis también de la democracia en Colombia. Caterina, aquí hemos hablado en distintos programas justamente del estallido social que empezó en Chile en el año 2019. La estrategia de represión fue similar. Y allí el estallido social empezó, recuerdo, por unas jovencitas, adolescentes de secundaria que protestaron contra el valor el aumento del precio del pasaje del metro en Santiago de Chile. Y luego se extendió como un polvorín por todo el país, en que millones de personas salieron a reivindicar sus derechos a las calles contra un modelo neoliberal que justamente nació de la dictadura de Pinochet y que a lo largo de las décadas se profundizó y se exportó. Incluso en Colombia hemos sido aplicados alumnos de ese modelo que nació de la dictadura chilena, de privatizar derechos humanos esenciales como la educación, como la salud, como feriar el Estado, las empresas públicas del Estado para entregar servicios nacionales. Pero allí, bueno, la juventud perdió el miedo. Le sacaron también los ojos la policía de los carabineros a centenares de chicos. Asesinaron a más de 35 de esos muchachos, pero sin embargo lograron su objetivo y están en curso de transformar
la institucionalidad y la democracia chilena. Y 17 indígenas han entrado a ser parte de esta constituyente que está deliberando y que en un año terminará su trabajo para edificar un nuevo Chile. La mitad de esa asamblea constituyente son mujeres y hay una buena representación de jóvenes. ¿Cómo ves tú este tema de la participación democrática? Aquí en Colombia tenemos la elección de los consejos de juventud el 28 de noviembre de este año. Vienen las elecciones al Congreso de la República, del presidente de la República el año entrante. ¿Cómo ve la juventud allí en esas asambleas populares, la participación en política? Bueno, pues yo primero que todo quiero resaltar demasiado la labor que nos contaba Levet que están haciendo, que es otra forma de parar, y es la pedagogía. Dar pedagogía es demasiado importante. En algunas reuniones o asambleas populares que podíamos escuchar a jóvenes, mujeres pertenecientes a la primera línea, nos dábamos cuenta que hay mucha ausencia de pedagogía, de conocer conceptos, de conocer mecanismos de participación política, social. Nos dábamos cuenta que hay personas que ni siquiera saben a qué se refiere o ni siquiera la saben pronunciar la palabra pedagogía. Como Levet decía, este tipo de pedagogía se ha trasladado a los barrios. Entonces ya no es como que te encuentras solamente capuchos protestando en una universidad, sino que esto se ha trasladado a los barrios, y es algo demasiado importante, que todos nos empecemos a interesar por esa participación política y por hacer parte de esos procesos que nos van a terminar beneficiando a todos. Entonces es muy importante que la única manera de parar no es bloquear una calle, sino que hacer pedagogía es demasiado importante. En estos momentos estamos iniciando la formación de un colectivo que va a tener ese tipo de estrategias, ese tipo de actividades, dar pedagogía para que la gente pueda entender cuál es su forma, cómo es la forma de participar, para que puedan asociarse a conceptos, a términos, a definiciones, para que puedan interesarse en votar. La participación en cuanto a votación en Colombia aquí es muy poquita, y en los jóvenes menos. Entonces nunca termine eligiendo la mayoría, sino que terminen eligiendo las personas que se interesan por participar. Entonces queremos que esa participación en cuanto a voto pues aumente bastante. Queremos realizar demasiada pedagogía para que las personas tengan esa educación de saber por quién votar, de saber cómo hacerlo, de saber cuáles son mis mecanismos de participación, cómo puedo contribuir, dónde puedo hacerlo. Entonces yo creo que, digamos, uno de los caminos es resaltar esa pedagogía de la cual habla Levet, y es trasladarnos a los barrios, que las personas, digamos, no vivan todos los días o todo el tiempo como quejándose, sino que sepan, digamos, qué pueden hacer, cómo puedo participar, cómo yo me intereso, cómo yo desde mi voto puedo participar en esa democracia. Y pues también lo que pedimos es digamos, garantías de una votación clara, de una votación que no se vea permeada por la corrupción, como siempre hemos visto. Yo sé que eso es difícil, pero sabemos que, digamos, en algún momento se va a poder lograr mediante una participación activa de la gente y de los jóvenes. Entonces, pues para mí esa sería la salida, de saber votar bien, de que en el año 2022 y que mediante esos consejos que se estén formando podamos votar de una manera correcta y participar. Después de que participemos, yo sé que todos tenemos intereses comunes, queremos mejorar esa desigualdad que tenemos, entonces yo sé que así lo vamos a poder lograr. Bueno, justamente, Catherine, ayer en Francia, y Levet, que está de regreso, ayer en Francia se conmemoraba un aniversario más de la toma de la Bastilla, del 14 de julio de 1789. Y hubo pues, manifestaciones sociales importantes en las calles que fueron reprimidas muy duramente por la policía
francesa. Y ciertamente hay que recordar que fueron esos vándalos de 1789 que pusieron fin al régimen feudal de unos hombres que estando en el poder justificaban ser el Estado, como lo decía Luis XIV, el Estado soy yo, y sentirse por encima de los demás, que habían sido designados por Dios para gobernar a los demás hombres. Y bueno, allí se dio un gran paso, pues, porque se abrió las puertas a las repúblicas, a la proclamación de los derechos humanos, y sin duda que desde entonces se ha avanzado muchísimo en la historia de la humanidad, justamente en la conquista de esos derechos. Leve, estamos terminando y estábamos hablando justamente de si, desde tu perspectiva, estos procesos de educación popular implican también la comprensión de que el ciudadano puede apoderarse del Estado, de que el voto de una persona humilde tiene el mismo valor que el de los que dirigen este país, de los que lo han destruido a lo largo de los años. ¿Cuál es tu percepción y cuáles son tus recomendaciones, Leve, para terminar? Tienes apagado el micrófono, Leve, por favor. Perdón. Mis recomendaciones, o más o menos lo que puedo aportar, porque recomendar, pues a veces es un poco complejo, ¿no? Pero lo que puedo aportar es que debemos seguir trabajando en nuestros barrios. Yo creo que los procesos, a veces es muy complejo cambiarles el chip a las personas ya adultas, ¿no? Sin embargo, pues los procesos de educación de personas jóvenes y adultas, pues también son muy importantes en los barrios, porque pues muchas veces son movilizados por universidades públicas, ¿sí? Con personas con unas concepciones pues críticas, ¿no? Entonces, sí creo que se debe seguir trabajando en el barrio y se debe trabajar mucho con la niñez. Yo sigo pensando que el tema de las juventudes y de la niñez es algo que nos debe importar muchísimo y en este momento mucho más, porque vemos que, bueno, en el tema pues de los jóvenes ya, y de las personas adultas, pues estamos ya como, bueno, queremos salir a las calles y demás, pero las niñas y los niños pasa algo y es que el mismo tema del tapabocas, que yo creo que es una cosa con, así como con una doble, con un doble sentido, hace que las niñas y los niños, eso, se queden callados, no opinen, no salgan, no estén, ¿sí? No digo en su mayoría, porque pues sé que muchos niños y niñas acompañan a sus padres en los paros, en las movilizaciones, pero sí creo que eso es lo que se debe hacer, trabajar con las niñas, los niños, contarles los temas como son, ¿sí? Dejar de infantilizarles, ¿sí? Trabajar desde, como te digo, desde una perspectiva crítica y yo creo que eso moviliza todo y los enfoques que uno lee. Entonces, nosotras, por ejemplo, trabajamos enfoques o desde las NADI también trabajamos enfoques de género, trabajamos el enfoque del cuidado, de la memoria, y a partir de todos esos enfoques, pues vamos dándoles a ellas y a ellos unos matices para que puedan tener su propia autonomía, para que puedan participar, ¿cierto? De manera activa en cualquier cosa, desde lo pequeño hasta lo macro, desde lo micro hasta lo macro, porque es de ahí donde funciona la cosa. Si nosotros de pequeños tampoco pues nos comentan qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, pues es muy complejo al final cambiar el chip y pensarnos distinto. Bueno, muchas gracias, Leve, por habernos acompañado en este programa de mujeres que transforman. Caterina, un mensaje final. No, y muchas gracias a ustedes, un gusto escuchar experiencias como la de Levet y todas las personas que han participado en conversatorios como este. La verdad, mi admiración total en cuanto a esa pedagogía que están haciendo. Para mí es lo más importante, que se siga haciendo pedagogía en los barrios y así vamos a transformar
vamos a conseguir grandes cambios. La pedagogía en los barrios es muy importante y las juventudes tenemos un arduo trabajo aquí. Entonces es seguir trabajando y muchas gracias por este tipo de espacios que nos permiten conocer experiencias como estas. Bueno, llegamos al final de un programa más de Mujeres que Transforman. Ustedes han escuchado a Catherine Quintero desde Cali, a Levep Infante desde Bogotá, narrándonos sus experiencias de su amor social, de su compromiso con la ciudadanía, con los derechos humanos de las personas más humildes. Y de eso se trata, de cumplir con un deber constitucional que está en el artículo 95 de la Carta Política, donde se nos señala que todos los habitantes de este país debemos actuar en la defensa de los derechos humanos, que debemos actuar con solidaridad en la defensa también de la paz. Y aquí están, una vez más, el testimonio de dos personas extraordinarias, de dos mujeres que desde sus distintos ámbitos de vida, desde lo cotidiano, están también jugándosela por transformar profundamente a Colombia. Muchísimas gracias, Catherine, muchísimas gracias, Levep. Les deseamos la mejor de las suertes en ese empeño. Yo tengo la certeza de que efectivamente Colombia se está transformando profundamente, aunque muchas veces se sienta el desazón, se sienta el escepticismo a raíz de tanta brutalidad, de tanto crimen, de tanta corrupción, pero el pueblo se sacude y, como decía Levep, el pueblo no traga ya más entero. Y así que en esta movilización por los derechos humanos fundamentales, por la paz y la democracia, las mujeres siguen y seguirán cumpliendo un rol esencial para transformar profundamente a nuestro país. Un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de Círculos de Solidaridad, Mujeres que Transforman.